Se cree que los soldados israelíes tratan de causar daño intencionalmente a los civiles palestinos. Creen que es deliberado. Si quisiéramos dañarlos, la guerra nunca habría durado 14 meses. Duraría un día como máximo. Hola y bienvenidos a Estado de la Nación. Soy Aylon Levy. La guerra que Israel está librando en Gaza es en el campo de batalla urbano más diabólicamente difícil que cualquier ejército haya visto jamás. Hamás preparó el campo de batalla. Hamás preparó el campo de batalla para intentar hacer imposible que los soldados israelíes ejerzan los principios de precisión, de proporcionalidad, de distinción, al incrustarse deliberadamente entre los civiles, sabiendo que el mundo culpará a Israel cuando los civiles resulten heridos. Pero, ¿cómo es ser un soldado israelí en el terreno en Gaza, sabiendo que las amenazas pueden venir no solo desde 360 grados a tu alrededor, sino desde arriba, desde abajo, desde cualquier lugar? Por eso quería traer a Stav Cohen al podcast. Stav es un reservista israelí. Fue llamado a la acción el 7 de octubre en su unidad de fuerzas especiales para intentar defender a las comunidades del sur y defendernos de la invasión de Hamás. Ha estado entrando y saliendo de la reserva durante la mayor parte del último año, más de un año. Juntos nos sentamos para una discusión sobre lo que realmente sucede dentro. Gaza, ¿qué? Es el campo de batalla con el que Hamás ha confrontado a los soldados y cómo lidian con los dilemas imposibles presentados por el régimen terrorista de Hamás en el terreno. Bienvenido a Estado de una Nación. Últimas noticias desde Israel esta mañana. Impactante. Rehén, cientos. Quiero traer a israelíes. Portavoz del gobierno israelí, Elon Musk. ¿Qué sucede cuando se hace una pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves ¿Esto? ¿A dónde va esto? Stav Cohen, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias, es genial estar aquí. Eres un reservista de las Fuerzas Especiales y este es un episodio especial porque eres el primer invitado en el nuevo set que tenemos aquí en Mindspace La Guardia Tel Aviv. Y si notas algo un poco diferente en el audio, para aquellos que nos siguen en las plataformas de audio, te aconsejo que vayas a YouTube, nos des un me gusta, te suscribas. Hemos cambiado el set aquí porque queremos centrarnos en las voces que traemos al podcast. Queremos traer invitados que tengan historias especiales, experiencias de vida, que nos educarán. Es por eso que nos hemos mudado a este nuevo set de podcast, pero hablaremos más de cerca en los micrófonos. Y por qué me alegra tenerte aquí para escuchar tus experiencias, porque Stav, muchos de los invitados que hemos tenido aquí son conocidos. Rostros reconocibles. Nombres, y tú eres solo un tipo común. Pero en Israel, ser un tipo común significa ser abogado durante el día y cazador de terroristas por la noche. Así que dime, ¿quién eres? Bueno, en primer lugar, mi mamá dice que soy especial de todos modos. Tengo 29 años, como dijiste, reservista de las Fuerzas Especiales durante los últimos 11 años. Durante el día estoy haciendo mi pasantía en Derecho, estudié Derecho y dirijo 2 organizaciones no gubernamental. La primera apoya a los sobrevivientes del Holocausto. La segunda apoya a personas con autismo. Entre rondas de reservas, lo que intento hacer es ir al extranjero, y gracias a buenas personas como tú, para hacer que se escuche la voz auténtica de los soldados desde el campo de batalla. Eso es lo que intento hacer, eso es quien soy. Y eso es realmente importante porque recibimos mucha crítica internacionalmente sobre el supuesto comportamiento alegado de los soldados israelíes. Y por eso realmente quiero escuchar de ti lo que viste en Gaza, lo que experimentaste como reservista, cómo estás experimentando el salto esquizofrénico entre ser un abogado en formación durante el día y luego en reservas, saltando y luchando contra los terroristas de Hamás. Pero primero que nada, cuéntame sobre tu formación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Vengo de un pequeño pueblo en el centro de Israel, a unos 30 minutos al sur de Tel Aviv. El nombre del pueblo es Benaya, como una pequeña comunidad, ¿sabes? Hasta no más de 200 personas. Crecí en las rodillas de mi abuelo. Básicamente él era un sobreviviente del Holocausto de Auschwitz. Escuchando sus historias, las atrocidades me hicieron darme cuenta de que quiero ser digno de ser su nieto, ¿sabes? Eso es todo lo que siempre quise.
De hecho, incluso me tatué su figura, porque su nombre es Tzvi, que significa ciervo en inglés. Así que me tatué un ciervo con los bosques, de los que escapó la Marcha de la Muerte en 1945, ¿sabes? Así que escuchar sus historias me hace darme cuenta de que quiero ser digno. Y luego, cuando tenía 15 años, murió de cáncer, así que comencé a entrenar para el ejército. Así es como actúan los israelíes de 15 años. Mucha gente habla de los de 18 años, pero todo comienza cuando tienes 15 años y quieres ir a las fuerzas especiales. Tienes que entrenar, diría yo, de 4 a 5 veces por semana para alcanzar la condición física necesaria. Oh sí, solo para tocar la puerta, ¿sabes? Y decir, hola, me gustaría tener una serie de pruebas físicas y mentales. Una cosa llevó a la otra. A los 18 años fui reclutado en las fuerzas especiales. Desde entonces he luchado contra los terroristas. Ahora tu servicio militar comenzó con otra guerra, la guerra del 2014 contra Hamas en Gaza. Dime qué tipo de acción viste entonces. En resumen, atrocidades. Cuando entramos en Gaza para intentar eliminar la amenaza, fuimos muy cautelosos. Intentamos hacer el mínimo daño posible con la máxima oficialidad, ya sabes, así que fuimos muy lentos, intentamos ser muy precisos, fue a costa de nuestra propia seguridad. Eso es básicamente lo que pasó. Espera, estoy tratando de entender, sí, cuando estás luchando la guerra contra Hamas en 2014, ¿verdad? Parte de ser metódico, parte de, ya sabes, no bombardear Gaza desde el cielo e ir como un oficial de fuerzas especiales. Parte de la precisión es que te estás poniendo en peligro. Quiero decir, podría haber una forma más segura de hacerlo, pero causaría un mayor daño civil. ¿Entiendo correctamente? Sí, definitivamente. ¿Y por qué hace eso el ejército? Bueno, me has pillado. Ya sabes, básicamente lo que estamos haciendo es intentar infiltrarnos con, de nuevo, el mínimo daño que puedas imaginar y para cumplir la misión. La misión básicamente es eliminar la amenaza. Si quisieran bombardear todo Gaza, nunca enviarían fuerzas especiales en primer lugar. Lo que realmente, ya sabes, desmiente la absurda mentira de que Israel está de alguna manera cometiendo genocidio o intentando infligir o no cuidando de evitar daño a los palestinos cuando ustedes mismos están diciendo, mira, soy un oficial de fuerzas especiales, me envían cuando necesitas ser lo más preciso posible. Quiero entender lo que viste en esta guerra en Gaza, pero antes de eso dijiste que, ya sabes, después de haber salido del servicio de reserva al lado de ser un abogado en formación y dirigir 2 ONGs porque, por supuesto, eres un ser humano extraordinario. Te has tomado la responsabilidad de hablar y compartir las voces de los soldados israelíes y lo que han visto y de unirte a la batalla de diplomacia pública, y me pregunto por qué, ya sabes, tienes suficiente en tu plato como abogado en formación y dirigiendo 2 ONGs. Solo vuelve a tu vida. Bueno, durante casi 10 años estuve en las sombras. Sabes, hice lo mío en el ejército. Volví a casa y regresé al ejército tan pronto como recibí la llamada. Pero luego me di cuenta de que el frente del ejército es solo uno de varios frentes en los que estamos perdiendo. Después de unos meses de luchar en la guerra, realmente vi que el mundo, de alguna manera, ha logrado olvidar lo que vivo a diario, y eso son las atrocidades de Hamas. Así que cuando salí después de unos meses de lucha y me di cuenta de que algunos de los influencers más destacados están negando que el 7 de octubre haya sucedido en primer lugar y de hecho tomando una fuerte opinión contra Israel que solo intentó protegerse, tuve que hacerlo. Tuve que ir a los Estados Unidos, fui al extranjero. Estuve en Alabama, Mississippi, Nueva York, intenté contar la historia. Obviamente, ofende nuestro sentido de justicia y verdad que haya personas allí fuera negando las atrocidades del 7 de octubre. Pero en el panorama general, a veces me pregunto hasta qué punto realmente importan la diplomacia pública y la guerra de información. Como soldado que estuvo en el terreno, quisiera conocer tu perspectiva, ya que siento que luchar por lo internacional
La opinión pública no es solo acerca de si a la gente le gustamos. Se trata de si sus líderes continuarán dándonos el apoyo militar, político, diplomático que ganamos. Y me pregunto desde tu perspectiva como soldado en el campo de batalla, ¿hasta qué punto sentiste que la opinión pública internacional importaba en tu lucha como soldado contra los terroristas de Hamás? Bueno, es como en el campo de batalla, es como el oxígeno. En este mismo momento, entonces tendrás como una tos. Tendrás como mínimo posibilidades de defenderte, ni siquiera para intentar eliminar la amenaza. Quiero decir, llévame de vuelta, por ejemplo, cuando el presidente Biden hizo su visita histórica a Israel, el primer presidente de Estados Unidos en visitar Israel en tiempos de guerra. ¿Qué hizo eso para la moral de las tropas en el terreno? Bueno, solo lo supe después de que sabes, porque estábamos ocupados, así que no estaba siguiendo las noticias. No las noticias, no lo que está pasando con mi familia. Es como si estuvieras viviendo una realidad diferente. Y luego cuando te enteras de que el presidente del mundo libre ha venido a visitar Israel, eso mejora la moral de los soldados en el campo. Me hizo sentir que alguien nos cuida la espalda. Me hizo sentir que realmente tenemos un aliado en la hora que más lo necesitábamos. Y luego, a la inversa, ¿cómo se siente como soldado? En el campo de batalla, cuando escuchas a los líderes mundiales condenando a Israel, cuando tienes un enfoque intensificado en Israel, como con la tragedia del asesinato del personal de World Central Kitchen, la primera vez, no la segunda vez, cuando resultó que uno de ellos era de hecho un terrorista de Hamás que participó en el 7 de octubre, la primera vez, y de repente todo el mundo tiene este enfoque láser en Israel y el movimiento de sus tropas. ¿Qué hace eso por los soldados en el terreno? Bueno, primero que nada, eso es horrible, ¿sabes? Si me equivoco, corrígeme, pero creo que 7 de los voluntarios de la cocina central del Consejo han muerto, ¿verdad? Sí, en la guerra tienes errores, a veces son horribles, pero eso nunca estuvo en nuestras intenciones. Una fuerza especial para golpear a cualquier civil, para golpear, no a un voluntario de otro país, ¿sabes? No es que tenga algo que ver con ese evento específico, pero esa es la idea. Hablaste sobre los líderes mundiales y quiero decir que tan pronto como salí después de la primera ronda de reservas, estamos hablando de meses, día y noche, luchando contra terroristas. Está bien, haces no sé cómo pronunciar eso de una manera educada, pero haces tus necesidades en una bolsa y tratas de enterrarla para que no huela. Compartes una lata de atún con algunos de tus amigos porque la necesitas. Sabes que no hay baños con descarga. En un tanque estás diciendo que no hay cocinas, así que lo que estoy tratando de decir es que después de luchar día y noche contra Hamás, salí unos meses después del 7 de octubre por primera vez, vi a los líderes mundiales, algunos de ellos realmente tomando una posición contra Israel. Me enfadó, porque ninguno de ellos ha estado aquí, en Gaza, en Judea y Samaria, en el campo de batalla. Tienen el descaro de decirme que estamos cometiendo genocidio. Si yo cometiera incluso un cuarto de lo que el payaso al que educaste hace poco en un debate, si yo hubiera hecho un cuarto de lo que él dice, entonces mi seguridad sería 100 veces mejor, ya sabes, porque yo podría disparar a quien quisiera, según su lógica. Pero nos ponemos en peligro una y otra vez, porque estamos tratando de no caer en las trampas de Hamás. Así que dime cuál es tu misión y cómo ha manipulado Hamás el campo de batalla para intentar hacer tu misión imposible y ponerte en una posición imposible. Llévame dentro de ti. Estás ahí fuera, tienes una guerra, tienes una zona. Cuando estás en Gaza, necesitas asegurarte de que no vengan. No hay terroristas de Hamás a tu alrededor. ¿Estás tratando de eliminar las amenazas? Tan simple como eso. Lo que están haciendo Hamás, tomarán un grupo de ciudadanos, los guiarán, les dirán cuándo ir, a dónde ir, los guiarán, se disfrazarán de civiles, se esconderán en el grupo. Ellos saben
Tú sabes, ellos saben, tú sabes, ellos saben, pero nadie puede hacer nada. Básicamente así es, estás tratando de esperar el momento en que puedas detectarlos cuando no haya civiles a su alrededor. Eso es difícil, en primer lugar porque se disfrazan de civiles. Mucha gente dice que solo necesitamos disparar a aquellos que visten uniformes en Gaza. Por favor, ojalá, cuando voy a Gaza me pongo mi uniforme. Una vez di una entrevista a Channel 4 en Gran Bretaña. Discutíamos sobre el personal de ONRA involucrado en el 7 de octubre. Dije que eran miembros con tarjeta de Hamás. El entrevistador preguntó si literalmente llevaban tarjetas. Y dije que si llevaran identificaciones sería más fácil. Es solo una figura retórica, pero estás viendo a los combatientes de Hamás vestidos como civiles, incrustándose deliberadamente entre los civiles para poder dispararte desde dentro de una multitud. ¿Qué más? ¿Cómo más hizo Hamás? ¿Manipuló el paisaje urbano de Gaza? ¿Y qué crees que estaban intentando lograr? Primero que nada, tienes exploradores. Sabes, tienes muchos, desde niños de 5 a 10 años montando bicicletas, caminando, solo tratando de ver dónde están ubicados los soldados. Estás diciendo que Hamás está tomando a los niños, poniéndolos en bicicletas, niños tan jóvenes como de 5 años. Definitivamente. El más joven que he visto tenía 6 años. Quiero decir, hablé con él, así que sé que tenía 6 años, pero sí, alrededor de esa edad. Dime qué pasó bien. Entonces ellos van con bicicletas o están jugando al fútbol o van como si estuvieran tratando de parecer inocentes y son inocentes. Son niños. ¿Sabes? Están tratando de ver dónde estás tú, IDF ubicado, y luego volverán a Hamás, luego les dirán quién está dónde. Y ese es el truco más viejo del libro que está sucediendo todo el tiempo. Te digo que cuando estás luchando contra terroristas que se esconden entre civiles, te mezclarás con los civiles. ¿Sabes? Los verás cara a cara y tendrás que dar algunas explicaciones. Tienes que hablar con ellos. Tienes que pedirles que hagan algunas cosas. Tal vez evacuar una zona específica que, ya sabes, seguro que hay un terrorista por allí. Entonces básicamente lo llamamos hikuch, ya sabes, es como fricción con los civiles. Ok, entonces este niño de 6 años se acerca a ti en bicicleta y sabes que Hamás lo está utilizando esencialmente como un soldado infantil, ¿verdad? Para explorar. ¿Qué haces? Primero, ya sabes lo que está pasando, así que estás intentando que se vaya gritando algo o tal vez para ver quién lo envía. Depende, si es como un niño le pedirás que se vaya. A veces enviarán adolescentes. Cerca de 18, eso será más fácil. De hecho, puedes acercarte y hablar con ellos. Pero básicamente no tienes una buena solución para eso. ¿Qué más tiene Hamás? Muchas críticas a la forma en que Hamás ha estado luchando desde escuelas, hogares, hospitales y mezquitas y entradas de túneles que sobresalen en estos edificios civiles. ¿Qué viste con tus propios ojos? 2014 tuvimos el alto al fuego humanitario. Estaba de guardia y vi una ambulancia. En ese momento no sabía lo que eso significaba. Nunca supe que esta ambulancia estaba colaborando con Hamás. Acabo de ver una ambulancia, como dije, lo dije por todo el radio y luego vi que como tú tienes un más estrecho, ventana alta, ya sabes, y podrías ver que la cortina no está completamente cerrada, así que a través de la brecha podía ver una camilla con armas, con algo de metal, hecho de metal y negro en ella. Tan pronto como abren la puerta, estamos hablando de personas con uniformes de la ambulancia, ¿verdad? Tan pronto como abrieron la puerta, comenzaron a sacar bolsas y pude ver el borde del arma que sacaban de una ambulancia. Sí, hemos visto una cantidad extraordinaria de daños a la infraestructura en la franja de Gaza. Hemos visto niveles muy altos de bajas. Y ya sabes, podemos discutir las cifras de Hamás y qué porcentaje eran civiles. Muchas personas han sido asesinadas. ¿Cómo explicas eso?
Bueno, primero que nada, hablamos sobre el escudo humanitario, ya sabes, el escudo humano. Cuando luchan, cuando disparan desde una casa, ya sabes, la casa de alguien y estás tratando de disparar de vuelta y estás tratando de ser lo más preciso que puedes. A veces puedes dañar a los civiles. No sabes qué está sucediendo porque están disparando desde civiles vestidos como civiles. A veces realmente se lastimarán porque piensan que, ya sabes, ¿no? Si piensan que alguien está colaborando con las fuerzas de defensa israelíes, será ejecutado inmediatamente. Así que diría que hay tres razones. Primero, es el método del escudo humano. La segunda razón sería el hecho de que se están lastimando a sí mismos. La tercera razón, están mintiendo. Por supuesto. Quiero decir, ¿quién es responsable de estos números? ¿Quién nos dio los números? Sí, y no creo en los números de Hamás, están inflados y subestiman las bajas militares. De hecho, no menciono las bajas militares en lo absoluto, pero aún así hemos visto daños extensos a la infraestructura en Gaza. Y esa ha sido una de las acusaciones contra Israel de que está destruyendo deliberadamente la infraestructura en Gaza para hacerla inhabitable. Entonces, mi pregunta para ti como soldado que ha estado allí es, ¿cómo explicamos los escombros? Porque gran parte de Gaza está en ruinas. ¿Cómo ha estado luchando Hamás? ¿Y cómo ha estado luchando Israel que ha llevado a esto? Los observadores externos mirarán y dirán que no parece preciso cuando vecindarios enteros han sido reducidos a escombros. Le daremos a un ratón un lugar para esconderse y lo hará, ya sabes. La mayoría de Gaza está bajo el control de Hamás para el 7 de octubre. Así que pueden llegar a donde quieran con túneles, sentarse con túneles. Diría que es mucho más grande que el metro de Manhattan. ¿Estás de acuerdo? Los túneles subterráneos de Hamás son más extensos que el metro de Nueva York. Bueno, solo puedo decir lo que supongo según lo que vi, pero pueden llegar a donde quieran. Pueden esconderse donde quieran y disparar desde cualquier edificio. ¿Sabes? Si estamos haciendo como el método de objetivos legítimos, es decir, que uso uniformes en Gaza, por lo tanto pueden dispararme, o tienes una base militar en Israel, por lo tanto puedes atacarla, pero no a los civiles. Ellos no están jugando este juego, no están jugando ningún juego, solo quieren matarnos a todos. Y es por eso que se esconden en cualquier edificio. Es por eso que cualquier edificio puede representar una amenaza. Así que si entiendo correctamente como resultado de que Hamás gobierne Gaza durante 16 años antes de lanzar la guerra del 7 de octubre, construyendo una red de túneles más larga que la de Nueva York, El metro debajo. toda la infraestructura civil de Gaza y luego luchando sucio fuera de esa infraestructura, sí terminas convirtiendo gran parte de Gaza en un objetivo legítimo porque han construido esta infraestructura militar debajo. Y entonces estoy curioso como un soldado que tiene un arma, el poder de matar y vas a la guerra. ¿Y cuáles son las reglas de compromiso? ¿Cuándo se te permite disparar? ¿Qué constituye un objetivo legítimo? Llévame a la mente de el soldado en el campo. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Si me disparas, te dispararé, ya sabes, porque estás haciendo un trato justo. Yo no haría eso, nunca te lo haría a ti tampoco, ni siquiera en paintball. Así que si un terrorista dispara, entonces sabré que es un terrorista seguro y podría dispararle de vuelta. El problema es que lo que están haciendo es que se esconden detrás de las esquinas de los edificios, principalmente. Está bien, sé que tienes la ventaja, tomarán su arma. Si esta es la pared, tomarán el arma. Después de la pared, disparan en automático y luego se retiran y corren. Hablando de automático, durante los últimos 11 años he estado luchando contra Hamás. Nunca en mi vida he disparado en automático, ni una sola vez, pero nunca me han disparado, no en automático. Espera, ¿tienes un arma automática? Sí tengo. ¿Por qué no disparas en automático? Quiero decir, háblame como si tuviera 5 años y no supiera nada. Está bien, seguro. Cada bala tiene una dirección, ya sabes.
Así que necesitas que la bala llegue a este lugar específico donde quieres que esté. No quieres disparar en automático porque podrías fallar y aunque aciertes en el objetivo, no quieres hacer más daño del que deberías. Ves, luchar en las fuerzas de defensa israelíes podría ser horrible porque no se trata de lo que quieres hacer, se trata de lo que necesita hacerse. Así que incluso si estoy enfadado porque asesinaron a 8 de mis amigos el 7 de octubre y estoy muy enfadado por eso y quiero hacer algunas cosas, nunca haría lo que quiero hacer, haría lo que necesita hacerse. ¿Esas son tus órdenes? ¿No se te permite disparar en modo automático? Sí, los soldados de las fuerzas de defensa israelíes no estamos haciéndolo automático a menos que tengas un arma especial con un entrenamiento especial, operación especial. La mayoría de los soldados de las fuerzas de defensa israelíes no están haciéndolo automático sin importar cuán enfadado estés y quieras ir a lo Rambo. Háblame de nuevo sobre los objetivos legítimos. ¿Qué cuenta como un objetivo legítimo cuando se te permite disparar? Ok, si yo te disparo, tú me disparas de vuelta. Si hay fuego viniendo de alrededor del edificio, se te permite disparar de vuelta a la fuente del fuego. ¿Qué más si saben con seguridad? Inteligencia, que hay un lugar específico, digamos un edificio, una habitación, como quieras llamarlo, que tienen terroristas allí y pueden decir que no hay civiles alrededor. ¿Qué esfuerzos haces como soldado para prevenir daños a los civiles? Bueno, respiro profundamente, ya sabes, porque es muy intenso estar en el campo de batalla, día y noche sin cesar. Tienes muchas amenazas. Tienes muchos disparos a tu alrededor. Si te asustas, dispararás a cualquier lugar. Tienes miedo de cualquier amenaza. Entonces no será bueno. Tienes que ser paciente y básicamente arriesgar tu vida porque estás defendiendo tu posición. No disparas cada vez que te sientes en peligro. Solo disparas cuando es necesario. ¿Crees que todas esas reglas son bien entendidas por todos los soldados israelíes en el campo de batalla cuando se les permite disparar? ¿Y cuando no? Bueno, sí, pero ya sabes, estamos hablando de mucha gente. A veces tienes una ocasión desafortunada, ya sabes, y es difícil para mí como civil, como personal, para mí es difícil juzgarlos. Conozco a una persona que perdió a 2 de sus familiares, no sus hermanos, sino sus primos. Y ahora él sigue luchando en Gaza. Me es difícil juzgar tus sentimientos. Juzgar los sentimientos es difícil, pero tampoco somos una lanzadera con la milicia. Somos un país democrático soberano con un ejército profesional. Es crucial que los soldados comprendan dichos estándares. Si cruzas la línea, te retirarán inmediatamente y te echarán de inmediato. Estamos hablando de intentar prevenir el daño a los civiles en una realidad en la que, como dijimos, Hamás está manipulando el campo de batalla para intentar hacer imposible que distingas y ejerzas ese principio internacional. Correcto, ¿sí? ¿Has tenido experiencias en las que te han tendido una trampa para engañarte deliberadamente? Sí. Y hemos estado diciendo que Hamás no solo tiene una estrategia de escudo humano, tiene una estrategia de sacrificio humano, donde intenta que maten a personas para poder culparte. Nos vemos mal en Cable News Network y ejerce presión sobre Israel para que deje en pie al régimen violador de Hamás después de la guerra que inició. Así que, ¿de qué formas ha intentado Hamás jugar con tu mente en el campo de batalla? Bueno, básicamente todo el tiempo. Pueden hacer sonidos de niños. Hasta el día de hoy no sé si esos son sonidos reales o sonidos de altavoces, pero pueden, cuando estás en un edificio, pueden hacer sonidos desde una habitación específica para engañarte y hacer que pienses que tienen niños allí. Y están tratando de atraerte. ¿Has oído esto? Sí, pero en 2014. En 2014 escuchaste voces de niños y no sabes si estos son niños reales o tienes razones para pensar que exactamente sí, que esto está en un sistema de altavoces. Hasta el día de hoy no sé qué pasó, pero pondrán ¿cómo se dice? Lo siento, ¿cómo se disemitan? Una bomba, pondrán explosivos, no solo con una caja negra que dice golpe, ¿sabes? Podría ser como algo plano debajo de un cartón. esos...
Puede estar dentro de las puertas, podría ser algo en lo que te apoyas, pisas, algo que moverás y pueden hacerte pensar que hay una casa específica, que no hay terroristas allí, porque ellos son como que no se acercarán a eso porque saben que tú piensas que es seguro. Y luego cuando piensas que es seguro, ¡boom! La guerra es obviamente un negocio horrible y tengo la impresión de que a veces los líderes mundiales y otros comentaristas piensan que el campo de batalla es más estéril de lo que es, que no te enfrentas constantemente a decisiones imposibles, que el enemigo no ha manipulado el campo de batalla para intentar enfrentarte a decisiones imposibles. Y me pregunto cómo te sientes cuando Israel recibe críticas internacionales por cómo tú, un soldado israelí, estás operando por personas que no parecen entender lo desordenada que es la realidad de la guerra. Me siento traicionado. ¿Sabes? Mi abuelo sobrevivió a Auschwitz. Perdió a ambos padres allí, quemados hasta la muerte. Sobrevivió a Auschwitz. Llegó a Israel y luchó en la guerra de 1948. Él estableció el Estado de Israel. Mi padre luchó en la guerra del Yom Kippur de 1973 y luego me tienes a mí, 50 años exactos en el futuro, misma guerra, mismo enemigo, igual. Lucha por la existencia tratando de defender a mi propia familia, eso no es una broma. Estamos luchando por nuestras vidas aquí y luego cuando salgo por un descanso de 24 horas, de luchar contra terroristas que están enviando niños al frente, leo sobre las afirmaciones de la Organización de las Naciones Unidas de que estamos o tenemos investigaciones. Las afirmaciones de que estamos cometiendo genocidio. Quiero decir, ¿me estás tomando el pelo? Me siento traicionado. Inventamos la frase, quiero decir, nosotros, el pueblo judío, fuimos la razón por la que tienes la frase genocidio en primer lugar. Entonces sucede el 7 de octubre y qué tan rápido te encuentras en uniforme, en acción, un par de horas. Te llaman para reservas, ¿verdad? ¿Es eso una elección? Es una obligación legal. Comencemos desde el principio. Soy un discapacitado de las fuerzas de defensa israelíes. Eres un veterano herido. Sí, veterano herido. Tengo mi tarjeta, ya sabes. Si quisiera, podría salir de las reservas de inmediato. Ni siquiera estamos hablando de fuerzas especiales. Tuve que pasar por una serie de tratamientos para estar en forma, para mantenerme en forma para hacerlo. Lo que hago, ¿qué te pasó? Comparte con nosotros. Bueno, mi hombro se dislocó gravemente en 2014 en la guerra. Estaba encima de un tanque y luego me dispararon, así que salté pero aún sostenía como un poste y luego mi hombro simplemente se dislocó gravemente. Y sucedió repetidamente, así que técnicamente eres un veterano discapacitado. Podrías dejar el servicio militar por completo si quisieras. Así que realmente no es una obligación legal para ti. Y así vuelvo a mi pregunta. ¿Duermes en un campo abierto contemplando las estrellas? Me pregunto qué hago aquí y qué me motiva. Quiero que mi familia viva. Tienes que entender, quiero decir que está bien, son constantemente proxies de Hamas e Irán. Siempre intentan eliminar al pueblo judío. Están teniendo un ataque en el tren de Jaffa, ya sabes, matando a 8 personas. Apuñalarán, atropellarán, bombardearán a civiles. Sé que tengo la opción de defender a mi gente, de defender a mi madre, de defender a mi novia, a mi prometida. Lo siento. Mazel tov. Gracias, no quiero causar problemas. Mi hermosa prometida. Y tengo que hacerlo, ya sabes, pero no es porque tenga que hacerlo por la obligación moral, porque podría salir en el momento que quisiera. Tengo que hacerlo porque es una brújula moral. Y sigo pensando que si mi abuelo pudo luchar contra los nazis cuando estaba en Auschwitz, entonces puedo hacer mi parte luchando contra los nuevos nazis. ¿Crees que esa percepción es común entre tus camaradas? Porque dijiste que la gente tiene derecho a estar enojada y por supuesto tienen derecho a estar furiosos por lo que les sucedió a sus amigos el 7 de octubre, pero a veces hay una percepción internacional de que, inclinándose mucho hacia el antiguo antisemitismo cristiano, ¿verdad? ¿Sobre venganza? Judíos,
la creencia de que los israelíes están actuando por ira y venganza ciega. Y sin embargo, lo que me describiste es que consideras esta guerra como genuinamente existencial para nuestro país, para nuestra gente y también para tu familia. Se trata de defender a tu familia para que los terroristas no puedan invadir su aldea y asesinarlos y secuestrarlos como lo hicieron el 7 de octubre. Así que me pregunto, si puedes hablar por tus hermanos en armas, ¿qué los motiva en un punto cuando, vamos, te llaman para las reservas? Hay formas de eludirlo a estas alturas. Definitivamente fácil, por cierto. Creo que es la misma razón y es tan simple como eso. Luchamos por nuestra existencia tú. No tienes una opción y de nuevo no la opción legal, la opción existencial, ¿sabes? Tienes un corredor humanitario en medio de Gaza. El corredor humanitario, gracias a veces los civiles quieren ir de un lugar a otro. Podrían ser personas mayores, podrían ser personas heridas o enfermas, les ayudaremos. Les ayudaremos a cruzar, les ayudaremos a pasar de A a B, físicamente llevaremos sus cosas. Pertenencias y se apoyarán en nosotros, les daremos el hombro que necesitan un sí. Nunca filmarían eso, nunca se volvería viral. ¿Qué quieres decir? Los soldados israelíes están ayudando a los civiles palestinos, llevándolos, permitiéndoles apoyarse en ellos. Este no es el comportamiento que uno espera de la reputación inmerecida de las fuerzas de defensa israelíes alrededor del mundo. ¿En serio? Quiero decir, ¿por qué no? La gente en el mundo cree que asesinan bebés. Las fuerzas de defensa israelíes tienen una pésima reputación actualmente debido a una campaña de propaganda tóxica que se ha librado contra nosotros, que está tratando de pintar esta guerra no como la describes. Una guerra de precisión y de liberación para intentar eliminar a un enemigo que amenaza con hacer el 7 de octubre una y otra vez. Piensan que los soldados israelíes están tratando deliberadamente de dañar a los civiles palestinos. Piensan que es deliberado. Si quisiéramos dañarlos, la guerra no duraría 14 meses, duraría como máximo un día, ya sabes, o menos de 14 meses. Lo que estamos tratando de hacer en Gaza es que tenemos que ayudar a los civiles. Y no me refiero a tener que hacerlo como una ley nacional, aunque la respeto y yo actúo de acuerdo a ello. No necesito que el derecho internacional me diga qué hacer, ¿sabes? Tengo mi moralidad, tengo mis órdenes que juré seguir cuando me dieron un arma, en primer lugar. Cuando veo a un civil en Gaza y puedo asegurarme de que no es un terrorista, usamos nuestros métodos para ayudarlos a llegar a un lugar seguro y darles comida. Le doy a un niño de 10 años una hamgashit, ¿sabes? Como una caja de comida, puedo verlo. Los chicos de los medios con el chaleco con los medios nos vieron, nunca tomaron fotos de eso. No es interesante, sí. Supongo que no, pero sabes, si el trabajo de los medios es informar algo sorprendente o contrario a la narrativa, entonces eso es interesante, ¿verdad? Porque eso es hombre muerde perro. Pero de todos modos. Sí, de todos modos, cuando los vemos, cuando vemos a los civiles, intentamos ayudarlos porque no son nuestro objetivo, ¿sabes? Mi objetivo es eliminar a Hamás. Está bien, déjame decirte esto. Cuando tenía 18 años luché contra Hamás. A los 28 años luché contra Hamás y lo haría de nuevo. ¿Sabes las matemáticas? Cuando tenga 38 años, nacerá mi hijo. Tendrá que enfrentarse a Hamás, igual que como mi padre, igual que mi abuelo con los nazis. Cuando vemos a civiles intentamos alejarlos. Si podemos, y para eliminar la amenaza, si se quedan quietos, no podremos alcanzar a los terroristas porque nunca, quiero decir, no dispararía hacia el grupo de civiles que veo, aunque sé que hay terroristas allí. Lo sé y a veces incluso sé quién, pero no puedo correr el riesgo que entonces fallaré el disparo. ¿Luchaste contra Hamás cuando tenías 18 años? Sí. ¿Luchaste contra Hamás cuando tenías 28 años? ¿No quieres luchar contra Hamás cuando tengas 38 años? ¿Qué necesita suceder para asegurarte de que no vuelvas a ponerte el uniforme a los 38 años? Terminar el trabajo. ¿Qué significa eso? Eso significa no hacer lo que hicimos en 2014. ¿Sabes? En 2014 nosotros luchamos y perdí amigos en batalla. Uno de ellos, Moshiko Davino, murió en mis brazos dando su último aliento. Sucedió de nuevo porque nunca terminamos el trabajo.
Dañamos a Hamas en 2014, pero nunca eliminamos la amenaza. Necesitas derrocar, necesitas asegurarte de que el gobierno no podrá tener otro ejército con más dinero que obtendrán porque siguen obteniendo dinero. Quiero decir, eso es una locura. No puedo entender por qué está sucediendo desde la palabra. No estoy hablando del dinero de Qatar, sabes, sobre el dinero iraní. Lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que la amenaza no se vaya grande de nuevo. Y si puedo, sé que me estoy yendo, no se trata de eso, pero cuando fui a los estados, cuando fui a Colombia y pude ver a estos estudiantes, vi a una estudiante, una mujer. Una chica con, digamos, 20 años, con pantalones cortos y un kefille alrededor de la cintura. Y me parece gracioso porque si ella va a Ramallah, vestida así, sería ejecutada inmediatamente, ya sabes. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el apoyo que los estudiantes están dando a Hamas en nombre de la resistencia pro-palestina, lo que están haciendo es que la amenaza llegará a ellos. Ya sabes, dices que el oeste es el siguiente, ¿no? Estoy de acuerdo, digo que el oeste es ahora, si no eliminamos la amenaza hoy, tendrás más Taylor Swift, ataques terroristas en Europa, tendrás más y más daño en todo el mundo, porque eso es lo que están tratando de hacer y puedo verlo en el campo de batalla. Hemos hablado mucho sobre tus motivaciones por las que luchas, mencionaste a tu abuelo sobreviviente del Holocausto, has hablado sobre el deseo de prevenir otro 7 de octubre, estar en las líneas del frente del mundo libre para prevenir que esta violencia extremista se propague. Mientras filmamos este episodio, todavía hay 100 rehenes atrapados en las mazmorras de terror de Gaza. Dime, entre tus amigos en las fuerzas especiales, ¿hasta qué punto la cuestión de los rehenes, la crisis de los rehenes pesa en sus mentes como una motivación central para despertar cada mañana y seguir haciendo el trabajo sucio de librar una guerra cada vez que reciba la llamada? Volveré a entrar y lucharé contra Hamas porque, aunque tengo la opción de no hacerlo porque la obligación legal se puede eludir fácilmente, aunque tengo una opción, ellos, los rehenes, no tienen opción. Y di lo que quieras sobre los israelíes, pero cuando llega el momento crucial, nos mantenemos unidos. Mientras haya rehenes en los túneles de Gaza, no descansaré. Puedes darme un descanso de una ronda a otra para mantenerme fresco, vamos con todo, pero puedes llamarme para tantas rondas como quieras. He hecho una ronda de campus, así que permíteme plantear una pregunta que recibí cuando estaba en la Universidad de Calgary en Canadá, justo antes de que los manifestantes me sacaran del campus gritando Allahu Akbar. Había una chica en el público muy hostil gritándome que Israel no está luchando por los rehenes. Israel solo quiere destruir Gaza. No soy un soldado, no he luchado en una guerra, tú sí. ¿Qué le habrías dicho si te hubiera dicho en la cara, no estás luchando por los rehenes? Yo seguiría con eso, ya sabes, principalmente preguntas, porque sé que están lavados de cerebro. Cuando lo intento, eres tan judío respondiendo una pregunta, con otra pregunta. Te diré qué te digo. Te diré por qué. Porque cuando conocí a los manifestantes, me di cuenta de que nunca podría persuadirlos de algo más. Me di cuenta de que es más fácil lavarle el cerebro a alguien que convencerlos de algo. Alguien ¿sabes? La chica que lideró la redada en octubre en Colombia en mayo, ella me dijo a mí y a su colega que a los árabes en Israel no se les permite ir a donde quieran. Nunca dije una palabra, solo pregunté, ¿qué te hace pensar eso? Busqué en Google, juez de la Corte Suprema Árabe, se lo mostré. Miembros del Parlamento Árabe en el Knesset, en el Parlamento de Israel, muestran que sabes, así que principalmente trataría con hechos. Estoy realmente contento de que, al margen de ser un abogado en prácticas, dirija 2 organizaciones no gubernamental y esté planeando una boda. Además, tienes tiempo para ser lo que llamamos un portavoz ciudadano. Alguien que simplemente se toma la tarea de hablar por Israel y el pueblo judío, hablando en los campus y luego fuera de línea,
hablemos de cómo podemos apoyar tus esfuerzos y estoy realmente contento de que hayas filmado contenido con nosotros también con la Oficina del Portavoz Ciudadano y estamos a tu disposición porque la tuya es una voz importante que queremos elevar para las personas que quieren seguir tu trabajo y escuchar más de ti. Y sobre ti, ¿cómo pueden seguirte? Bueno, primero que nada, gracias. Fue un placer estar aquí y todo está en mi perfil de Instagram, Stavcoenil, todo está ahí. Solo Instagram u otras plataformas de redes sociales. Bueno, también hago TikTok, pero me prohibieron porque no apoyo a Hamas. Te prohibieron en TikTok. Bueno, mis publicaciones no superan los 30 espectadores. ¿Crees que has sido censurado? No, definitivamente no. No enviar. Envíame los detalles, intentaremos resolverlo con TikTok. Me encantaría hacerlo. Normalmente solíamos estrecharnos las manos al final del podcast, pero no podemos. Así que chocaremos copas y diremos el Chaim a la vida y Mazel Tov. Eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de la Nación, con nuestro nuevo set aquí en Tel Aviv. Como siempre, si disfrutas este episodio y el podcast, por favor suscríbete y sigue en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que obtengas tus podcasts. Síguenos y dale me gusta en nuestras redes sociales. Por favor, comparte el enlace con un amigo, vecino o familiar. ¿Crees que encontraremos estas conversaciones iluminadores e informativas? Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.